Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. No vivirás para ver un mes, y me quedaré con toda tu herencia, se rió el esposo en la cara de su esposa moribunda en la habitación del hospital, pero el destino tenía una gran sorpresa reservada para él. En un suburbio, en un pequeño patio en las afueras de un pueblo, una niña de 5 años jugaba en una caja de arena. Un hombre mayor, cuya cabeza estaba completamente cubierta de cabello gris, estaba sentado en un banco observándola. Una barba bien cuidada enmarcaba su rostro. Cuando miraba a la niña, sus ojos brillaban de alegría, pero tan pronto como apartaba la mirada, ese brillo se apagaba al instante. Era imposible discernir su expresión, tan contorsionado estaba su rostro por el dolor que apenas podía contener las lágrimas. No hacía mucho tiempo que habían estado juntos como una gran familia feliz, viendo a los niños jugar en la caja de arena. Y ahora, solo la inocente alegría de la niña le daba la fuerza para vivir. Aún no podía olvidar esa terrible noche que de repente le había arrebatado a sus seres queridos más queridos. Ese día, la gran familia feliz finalmente esperaba sus tan anticipadas vacaciones. La esposa de David, su hijo, su nuera y 2 niños planeaban ir a la playa. Todos vivían juntos. Su espacioso apartamento de 4 habitaciones acomodaba fácilmente a todos, y no se molestaban entre sí en absoluto. Solo cuando llegaba el momento de preparar las vacaciones y los viajes conjuntos el espacio se volvía escaso. A David no le gustaban los viajes largos y estaba feliz de enviar a todos sus familiares a disfrutar de un tiempo de paz y tranquilidad. A menudo iba a la cabaña a pescar o simplemente podía pasar todo el día tumbado en el sofá. Esas eran las actividades que consideraba un verdadero descanso. Vamos, papá, ven con nosotros solo esta vez, lo persuadía a menudo su hijo. Nos vas a extrañar. Te equivocas, respondió el padre con una sonrisa. Estaré feliz de descansar de ustedes. Tuve suficientes aventuras en el trabajo. Déjame descansar en la jubilación. David había trabajado muchos años en la ley y, cuando llegó el momento de jubilarse, nunca pensó en continuar su servicio. Pero no pudo estar sentado en casa por mucho tiempo y decidió iniciar su propio negocio. Siempre le había encantado la carpintería, así que abrió una pequeña empresa que producía artículos de madera y muebles. Hacían de todo, desde tablas de cortar hasta armarios. No se arrepintió de haber invertido tanto esfuerzo y dinero, la empresa generaba un ingreso decente. Confió plenamente la gestión a su hijo, mientras que su esposa y su nuera se encargaban de la contabilidad, por lo que sus visitas al sitio de producción eran extremadamente raras. Solo participaba en la resolución de disputas, las conexiones que había mantenido de su servicio a veces ayudaban en ese sentido. No se ofendan, les dijo a su familia cuando la artillería pesada, sus nietas, se unieron a las súplicas. Los quiero a todos mucho, pero los momentos raros de paz son invaluables para mí. Está bien, dijo su esposa un poco herida. Ve y no estorbes. Si no vas a ir, ¿por qué estás sentado ahí? No estoy molestando a nadie, protestó David en respuesta y se acomodó de nuevo en el sofá, metiendo las piernas bajo él. No olviden nada. No tengo planes de correr detrás de su tren. Si no interferías con tus consejos, resopló su esposa, no olvidaremos nada. Solo siéntate y mira en silencio. Sin ti, mi cerebro está a punto de explotar. Niños, dejen de correr. Sus maletas aún están vacías. Pónganse a trabajar. Hijo, baja mi maleta del estante. He preparado todo, pero no puedo alcanzarla. No pudiste pedírmelo, se sorprendió su esposo. He estado en casa todo el día. Todos ustedes solo comenzaron a prepararse por la noche. Eres un verdadero ayudante, dijo su esposa. Una vez te pedí que sacaras una caja de latas vacías del trastero. ¿Recuerdas lo que pasó? Te dislocaste la espalda y aún estoy encontrando astillas. Bueno, ahí lo tienes, dijo David, simulando estar herido. No me llevan a la playa, no me confían las tareas del hogar, me han descartado por completo, viejo.
¿De qué hablas?, interrumpió su nuera. Primero que nada, no eres viejo en absoluto. Cuando llevaste al nieto al jardín de infantes, todos pensaron que era su padre. Y segundo, eres la base de toda la familia. Sin ti, las esperanzas de un futuro feliz colapsarían como una casa de cartas. Bueno, eso es halagador, respondió David, captando una mirada descontenta de su esposa. Entiendo, no estorbo. Pero aún así es agradable sentirse apreciado. Finalmente, la algarabía de la noche llegó a su fin, las maletas estaban empacadas y todos comenzaron a prepararse para la cena. Esta era la única oportunidad para que toda la familia se reuniera en la misma mesa. Te cocinamos un poco de carne y preparamos unos ravioles, le dijo su nuera a David. Intenté convencer a mamá de que te horneara unos pasteles, pero no quiso. Le beneficia si me muero de hambre, se rió David y miró a su esposa. Ella será la primera heredera, la reina de los taburetes. No es gracioso, respondió su esposa. Desde que te jubilaste, apenas puedo seguir el ritmo de comprar nuevos pantalones y camisas. Las chicas en la sastrería y la tienda de ropa masculina de la calle ya me saludan. ¿Qué esperas de la vejez?, respondió David. Algunos se expanden hacia los lados, otros van rectos hacia abajo, mientras que otros simplemente se marchitan. Cada uno a su manera. Y yo sugerí, continuó su esposa, renunciar a la trabajadora de la dacha y hacer todo nosotros mismos, pero hay tanto trabajo que ni siquiera tendrás tiempo de comer. Eso es lo que estoy diciendo, se rió David de nuevo, no solo planea hacerme morir de hambre, sino que también ha decidido hacerme trabajar. No comencé mi negocio solo para doblar mi espalda en la vejez. Creo que he ganado un descanso. Gastan tanto dinero en cosas que podríamos manejar fácilmente nosotros mismos, dijo su esposa. Está bien, respondió David. Descansarás, y luego, a la dacha. No me refiero a barbacoas. Ahorraré dinero para reservar para tus próximas vacaciones. No quiero trabajar en la dacha, dijo la nieta mayor. Prefiero limpiar en casa y cocinar. Y yo te ayudaré, intervino la menor. Y nosotros también, se unieron los demás. Genial, dijo David felizmente. Vivamos como siempre lo hemos hecho, y no volvamos a mencionar los gastos. Estoy a cargo, mis gastos nunca excederán mis ingresos, así que no hay nada de qué preocuparse. Ayúdame a recoger en la cocina, le dijo su suegra a su nuera, y el resto se turnan en la ducha y se van a la cama. Tenemos que levantarnos temprano mañana. Deberíamos revisar si hemos empacado todo. No importa cuántas veces revises las maletas, declaró David con completa seriedad, hay una cosa que siempre olvidarás. ¿Y qué podría ser eso?, preguntaron todos. Yo, respondió orgullosamente, y todos estallaron en risas. ¿Qué tal si metemos a abuelo en una maleta?, sugirieron las nietas. Lo vimos en una película, allí, una niña no quería ir a ninguna parte, y sus padres la empacaron en una maleta. No es mala idea, dijo el padre de las niñas. Pero me temo que no tenemos una maleta tan grande, mira a abuelo. ¿Y cómo vamos a cargar ese equipaje? Tendremos que dejar todas nuestras cosas en casa. Eso no es aceptable, exclamaron las niñas al unísono, mirando a su abuelo con ojos tristes. Hicimos todo lo que pudimos. Esa preocupación infantil casi hizo brotar lágrimas de los ojos de abuelo. Los abrazó a ambas y comenzó a besarlas por todas partes. A su vez, intentaron escapar de su abrazo apretado, riendo a carcajadas. Está bien, ya basta de tonterías, reprendió la abuela a las nietas. ¿Qué les dije? Ducharse rápido y a la cama. ¿Y tú, no te da vergüenza? Eres un jubilado ahora, pero aún actúas como un niño pequeño. TSK, TSK, TSK. Mamá, ¿por qué actúas así?, dijo la nuera. Papá es todo un bufón, por eso todos lo queremos. Mira las caras felices de las niñas. ¿No es eso una razón para perdonarle todas sus travesuras? Incluso si son un poco inmaduras para su edad.
No tiene que haber al menos una persona seria en esta familia, respondió la suegra con una sonrisa. También me enamoré de él por su naturaleza alegre. Me han llamado, gruñona, desde la escuela, tanto como puedo recordar, siempre siendo seria. Después de todos estos años, está acostumbrado a que yo sea quisquillosa. Somos completamente diferentes y por eso hemos vivido juntos tanto tiempo. Puedo controlar su a veces excesiva alegría, y si soy demasiado crítica sobre algo, él puede convertirlo fácilmente en una broma, y yo me ablandando. Pero para nosotros es al revés, dijo la nuera. Mi esposo es más serio, me llama, hiena risueña, y dice que no necesito una razón para animarme. Si él hubiera criado a 2 niñas, creo que también se relajaría, dijo la suegra. Cuando llegas a casa del trabajo solo para dormir, parece que la diversión se esfuma. Pero cuando se trata de cuidar a los niños, puede estar demasiado presente. Pero ese no es tu caso, ¿verdad?, preguntó la nuera, sorprendida por la conclusión de su suegra. Tengo un hijo, y se parece a mí, tan serio como siempre, dijo la suegra. ¿Qué hay para que yo esté alegre? Buenas noches a todos. Tenemos un largo viaje mañana. La suegra interactuaba principalmente con su nuera mientras realizaban alguna actividad en común, lo que las acercaba. No era el caso de que una limpiara el apartamento mientras la otra se quedara tirada en el sofá viendo la televisión. Lograban trabajar juntas de manera armoniosa y hacer las tareas del hogar juntas. Quizás porque el carácter de la nuera era muy parecido al de David, se llevaban bien. Nadie se atrevía a desobedecer a mamá o a la abuela, y todos obedientemente se dispersaron a sus habitaciones. Por la mañana, el apartamento estaba en completo caos. Como resultó, la algarabía de la noche anterior era solo la punta del iceberg. David observaba silenciosamente a su familia. Una sonrisa nunca abandonaba su rostro, como si estuviera viendo alguna vieja y buena comedia. Apúrense a desayunar, ordenó su esposa. Los adultos toman café y los niños jugo y sándwiches. Tomen lo que quieran. Esto lo preparé a la carrera. Después de eso, revisaremos todo una vez más y nos pondremos en camino. ¿Cuántas veces más vas a revisar todo?, intervino David. Lo principal es que los documentos y el dinero estén en orden, el resto son solo detalles. Oh, Dios mío, exclamó su esposa, levantando las manos. Gracias por recordármelo. Me diste dinero ayer, lo metí en el bolsillo de mi bata y me olvidé de ello. Claro. Es más importante llevar un montón de botellitas, bromeó David. No me fastidies, dijo su esposa. Con todo este ajetreo, es una suerte que tenga mis ideas claras. Será mejor que llames a un taxi. Y esta vez pide un maletero espacioso, de lo contrario, el año pasado tuvimos que llevar 2 coches. No fue culpa del maletero, dijo David. El conductor no quería llevar a 5 pasajeros. Benita era incluso más pequeña, y no habría pasado nada si se hubiera sentado en el regazo de su madre, dijo su suegra. Así que pide un coche más grande, entonces. La última vez anunciaron el embarque para el tren, y aún estábamos esperando, volviéndonos locos hasta que el segundo taxi trajo a los demás. A su servicio, mi dama, dijo David en tono de broma. En unos minutos, se le presentará una carroza en la puerta. No seas insolente, dijo su esposa, dándole una palmadita juguetona en la oreja. O te castigaré como a un niño desobediente. Unos minutos más tarde, un coche exactamente como el que quería la señora de la casa estaba aparcado frente a su edificio. David le había ofrecido a su esposa usar el coche de la empresa muchas veces, pero ella siempre se negaba, no quería interrumpir el proceso de trabajo establecido. También rara vez utilizaba los coches personales de su esposo y su hijo, argumentando que para cuando lograba pedirles que la llevaran, ya podría haber tomado un taxi 10 veces. David acompañó a todos al coche y ayudó a cargar el equipaje. Por alguna razón, en ese momento sintió un peso pesado en su corazón. Se acercó a cada uno de ellos y los abrazó con fuerza,
como si ese momento nunca pudiera volver a repetirse. No sé por qué, pero esta vez realmente no quiero dejarlos ir, dijo mientras abrazaba a su hijo. Te ofrecimos que vinieras con nosotros, dijo su hijo. Vamos, solo acepta esta vez. ¿Por qué eres tan terco? Los niños siguen diciendo cada vez que tienen la oportunidad durante las vacaciones, ojalá estuviera abuelo aquí. ¿Qué hay que decir?, respondió David. Sabes perfectamente que este tipo de vacaciones no son para mí. Soy más bien un hombre de casa. Si tengo que escapar del ajetreo de la vida, debería ser más cerca de la naturaleza. ¿Y qué crees que es el mar? El espacio, se sorprendió su hijo. También hay lugares para pescar, hacer asados en la naturaleza y jugar juegos activos. Honestamente, te entiendo porque no estoy de acuerdo con tus ideas sobre el descanso. Si alguien intentara persuadirme para que fuera a acampar ahora mismo, me resistiría con todas mis fuerzas. ¿Ves? Te aferras a mí, dijo el padre. Que tengan un buen viaje. Vamos, al menos llévanos a la estación de tren, sugirió su hijo. El coche es grande, cabremos todos. Vamos, vamos, gritaron las nietas con alegría. Abuelo, por favor. No, mis queridas niñas, respondió David. Abuelo no tiene fuerzas y guardaré todas para jugar con ustedes a su regreso. Libélulas, suban al coche rápido, o se quedarán atrapadas conmigo. Las niñas fueron las últimas en saltar al coche. El taxi ya había desaparecido de la vista y David continuó de pie allí, despidiéndose con la mano. Luego pareció darse cuenta de que ya no podían verlo y se apresuró a regresar a casa. Al entrar al apartamento vacío, David sintió de repente una punzada aguda de soledad. Sabía que pasaría todo este tiempo en silencio, pero tal atmósfera le resultaba desconocida. Entró en la cocina y vio un montón de tazas y platos sucios sobre la mesa. Bueno, aquí estamos, dijo en voz alta, todas mis chicas se han ido y ahora tengo que limpiar todo esto. Tomaron su té y ni siquiera pusieron los platos en el fregadero. ¿Por qué me estoy alterando? ¿Quién está aquí para escucharme? En ese momento, no tenía idea de que nunca más podría hablar con sus chicas sobre nada. Había ocurrido una tragedia terrible. En ese día fatídico, toda su familia se había reunido para ir de excursión. A todos les gustaba descubrir cosas nuevas y, al regresar a casa, le contarían emocionados todo lo que habían visto. Pero esta vez no, el autobús con los turistas se había despeñado por un acantilado. Milagrosamente, no explotó y los rescatistas lograron recuperar al menos los cuerpos de los fallecidos. Algunos pasajeros aún estaban vivos y fueron hospitalizados de urgencia. Luego, una explosión. Siguió el caos. Los rescatistas y médicos apenas lograron retirarse a una distancia más segura. David notó que estaba recibiendo una llamada de un número desconocido. Normalmente, no respondería tales llamadas, siendo cauteloso con ellas, un hábito de su pasado. No confiaba en nada que levantara siquiera las más mínimas dudas o sospechas. Pero por alguna razón, esta vez contestó, una voz interna le decía que necesitaba atender el teléfono. Buenas tardes, lo saludó la voz de una extraña mujer. Encontramos su número en varios teléfonos. ¿Y? Preguntó David, su corazón congelándose al entender que este tipo de conversación no auguraba nada bueno. Entiendo que todos ellos son sus familiares, continuó la voz de la mujer. Tenían documentos con ellos. Pero solo pudimos identificarlo a usted como un familiar cercano basándonos en cómo está guardado en sus teléfonos. ¿De qué estás balbuceando?, protestó David. Solo dime qué les pasó. Voy a enumerar sus nombres, dijo ella, y comenzó a mencionar a todas las personas queridas para él. ¿Son sus familiares? Sí, David se dio cuenta de que había ocurrido algo terrible. Pero no mencionaste a la más joven, Benita. Por favor, acepte mis más sinceras condolencias, continuó la voz con calma. Ha ocurrido una tragedia, el autobús en el que viajaban sus familiares se cayó por un acantilado.
Desafortunadamente, todos, excepto su nieta más joven, han sufrido lesiones incompatibles con la vida. ¿Qué? David gritó por teléfono. Esto debe ser una broma. ¿Cómo puede ser esto? Por favor, no grite, respondió la misma voz tranquila. ¿Cree que esto es fácil para mí en este momento? Estoy aquí llamando a todos los que puedo para informarles que sus seres queridos ya no están en este mundo. Lo siento, dijo David, con lágrimas rodando por sus mejillas. Después de esas aterradoras últimas palabras, se dio cuenta de que estaba hablando con una psicóloga. En casos de gran tragedia, los investigadores a menudo recurrían a tales especialistas, entendían la psicología humana y podían comunicar las noticias más terribles de una manera más compasiva. Cuando ocurrió esto, preguntó David, recuperando un poco la compostura. ¿Y dónde está Benita? Esta mañana, respondió la voz de la mujer. La niña está en el hospital. Tiene rasguños menores y un brazo roto. Logró encajarse tan bien debajo del asiento que durante la caída quedó completamente inmovilizada, lo que le salvó la vida. Todos nos sorprendimos de lo rápido que se orientó. Es bastante lista, dijo David, con las lágrimas ahogándolo. Necesitarás venir, continuó la voz. Verás, necesitas identificar a tus familiares y, después de todos los procedimientos necesarios, llevarlos. La niña sigue preguntando dónde están los demás. No le dijimos nada. Lo siento, pero la decisión de hacerlo o no es tuya. Gracias. Y lo siento de nuevo por gritarte, se disculpó David. Me subiré al coche y iré lo más rápido que pueda. Detente, dijo la voz. En tu estado actual, absolutamente no debes conducir. Así que, por favor, asegúrate de llegar a tu destino por un medio seguro y confiable. La llamada terminó. David se dio cuenta de que la mujer tenía toda la razón, no podía conducir en ese momento. Fue a la estación de tren y compró un billete para el próximo tren. Después de eso, todo fue como un borrón, identificación, transporte de los cuerpos, funerales. Afortunadamente, su vecino aceptó cuidar de Benita durante ese tiempo. Pero luego las cosas se pusieron aún peores, tuvo que responder a las constantes preguntas de la niña sobre sus padres, su hermana y su abuela. Durante varios días, Benita no preguntó nada y David decidió llevarla a dar un paseo. Mientras regresaba mentalmente a ese terrible día, un niño se unió a la niña en la caja de arena. Observó desde la distancia un rato, notando lo difícil que era para ella jugar con una mano, y decidió ayudar. ¿Quién eres?, preguntó David al acercarse. Me llamo Romano. Vivo en aquella casa, dijo el niño, señalando una de las casas vecinas. ¿Cuántos años tienes?, preguntó de nuevo David. 10, respondió el niño. ¿Por qué no juegas con niños de tu edad?, inquirió David. Mira, se están divirtiendo mucho sin mí, dijo el niño. Tienen ambos brazos, y es difícil para ella sola. Juntos lo hacemos mejor. Mira cuántos castillos de arena hemos hecho ya. Bien hecho, alabó David a los niños. Benita, es hora de que volvamos a casa. La niña se levantó, se sacudió la arena con su mano buena, recogió todos sus juguetes en el balde y le extendió obedientemente la mano a su abuelo. Luego se dio la vuelta y agradeció al niño por su ayuda. Él prometió jugar siempre con ella mientras estuviera enyesada. Benita estaba creciendo para ser una niña obediente y muy buena. Periódicamente preguntaba a su abuelo sobre sus familiares, pero a medida que crecía, comprendía que la desaparición de esos seres queridos no podía haber sido una mera coincidencia y le daba tiempo a David para reunir sus pensamientos y contarle todo. Pero le tomó 10 años reunir el valor para esa conversación. Era como si hubiera estado preparándose para esta difícil discusión todo ese tiempo. Logró transmitir las noticias sobre lo que había ocurrido a su nieta de tal manera que ella simplemente lloró en silencio y dijo: Gracias por decirme todo. Elegiste el momento y el lugar perfectos. Ahora entiendo por qué te mantuviste en silencio.
probablemente me habría molestado y te habría culpado porque tales pérdidas no pueden ser comprendidas por la mente de un niño. Estoy sorprendida de que ninguno de los vecinos lo dejara escapar. Simplemente les rogué que no lo hicieran, respondió el abuelo. Has crecido tan inteligente. ¿Me llevarás a las tumbas?, preguntó Benita en voz baja. Por supuesto, mi libélula, por supuesto, respondió David. Te llevaré. La vida continuó. Después del jardín de infantes vino la escuela, luego la universidad y, eventualmente, el trabajo. Benita se formó como técnica de uñas y comenzó a trabajar en un salón cerca de casa. David le insistió que esperara para conseguir un trabajo, él podía mantenerla fácilmente. Había puesto su negocio en pausa temporalmente, pero luego se volvió a sumergir en su desarrollo con renovado vigor y las cosas le iban excepcionalmente bien. Su nieta se negó rotundamente a quedarse en casa y no buscaba lujos. Por naturaleza, había comenzado a parecerse a su abuela, seria, reflexiva y frugal. El niño de la caja de arena fue inicialmente su ayudante y luego se convirtió en su fiel amigo. Cuando Benita estaba en la escuela secundaria, comenzaron a salir. Para entonces, Romano ya se había graduado de la universidad y trabajaba en un taller de reparación de automóviles. Sus ganancias dependían directamente de la cantidad de coches que reparaba, así que a veces tenía mucho trabajo y otras, muy poco. Pero Romano aún intentaba mimar a Benita, le daba regalos caros, la llevaba a cafés y ninguna cita pasaba sin flores. A David le gustaba este chico, le parecía confiable desde el primer día que se conocieron en la caja de arena. Lo único que pidió fue que dejara que su nieta obtuviera una educación y no se apresurara a tener hijos. Quería que la joven pareja disfrutara plenamente de todos los placeres de la vida antes de asumir responsabilidades domésticas. Romano respetó esta petición y solo le propuso matrimonio a Benita después de que se graduó de la universidad. Después de la boda, David insistió en que vivieran con él. Nadie se opuso, y su pequeña familia creció con un miembro más a lo largo de los años. David confiaba plenamente en su yerno, le otorgó un poder notarial para el coche, y los niños podían usarlo como si fuera suyo. Lo único que le preocupaba era la ocasional irresponsabilidad de Romano, dudaba en involucrarlo en el negocio familiar. Temía que con una actitud tan descuidada hacia la vida, Romano también pudiera poner en peligro el negocio. El joven se sintió herido, pero no insistió demasiado, entendía que ya había golpeado la lotería y no tenía prisa por pedir más. Con el tiempo, el duelo que había experimentado pasó factura, David comenzó a tener problemas de salud. Cuando fue hospitalizado por primera vez debido a un infarto, Benita se aterrorizó. «Abuelo, por favor, no me dejes», suplicó, conteniendo las lágrimas. «Estaré completamente sola en este mundo». «Intentaré», mi libélula, respondió con dificultad. «Sabes, no tengo miedo de irme ahora. Te dejo en buenas manos, pero realmente me gustaría esperar a mis bisnietos». «Claro que sí», dijo Benita, apoyando su cabeza en su pecho. «Si quieres, podemos acelerar el proceso». «No pienses ni por un segundo en eso», trató de decir con firmeza. «Los niños deben venir al mundo cuando ambos padres están listos, y tú no estás lista todavía. Y no discutas, yo veo todo. Estás apasionada por tu trabajo, y Romano también le va bien. Ha encontrado su vocación. Si esto sigue así, puedes decirle que le compraré su propio taller de reparación de automóviles». «No necesitas pensar en eso ahora mismo», dijo Benita. «Solo descansa. Creo que me iré. Para ti, el silencio y la paz son la mejor medicina». «Sí, sigue adelante, mi libélula», dijo su abuelo, volviendo la mirada hacia la ventana. Su nieta se fue, y él continuó allí, mirando por la ventana. En ese momento, se sentía muy mal, pero no podía mostrar su impotencia frente a ella. Quería que Benita lo recordara como siempre había sido, alegre y seguro. Pero, lamentablemente, también comprendía que su tiempo estaba llegando a su fin. Por un lado, quería estar con su nieta el mayor tiempo posible,
pero por otro, su alma anhelaba reunirse con el resto de sus seres queridos en el cielo. En tales pensamientos, se quedó dormido, y esa noche sufrió un segundo infarto. Después de que el médico le dio la triste noticia a Benita, ella se sintió completamente desconsolada. Sus pensamientos estaban consumidos por la salud de su abuelo. No podía trabajar y sus hábitos de alimentación y sueño se deterioraron. Durante todo este tiempo, Romano cuidó de ella y visitó a David en el hospital para que ella no se angustiara. No había esperado tal apoyo de su esposo, incluso le compró unas pastillas para dormir para que al menos pudiera descansar un poco. Después de tomar la medicación, se sintió más tranquila y pudo visitar a su abuelo en el hospital. Durante una de las visitas de Benita a su abuelo, un amigo de Romano pasó por allí. «Hola, estoy aquí por asuntos». «Bueno, entra, suéltalo», respondió Romano. «¿Estás tratando de presentarme a otro cliente adinerado?» «¿Cómo lo adivinaste?», se sorprendió el amigo. «Solo estás listo para sacarme del apuro en este caso», dijo Romano. «¿O me equivoco?» «Tienes toda la razón», dijo el amigo. «¿Pero es algo malo?» «Los clientes significan ganancias». «No se puede discutir eso», dijo Romano. «Estoy agradecido por ello. Tu empresa está llena de buenos clientes. Te has establecido bien, así que se intercambian tu número entre ellos y solo vienen a mí de vez en cuando necesitan mantener las cosas discretas», dijo el amigo. «Honestamente, me estoy cansando de trabajar en este taller de autos», admitió Romano. «Es un trabajo sin futuro. Vivo como un rey, pero trabajo con los codos en la tierra. Mi esposa siempre insinúa que huelo a coche». «Bueno, ella no sabe que el dinero no tiene olor», respondió el amigo. «Si llega a tus manos, que huela a lo que sea». «Ha pasado mucho tiempo desde que nos sentamos a charlar así. Parece que te has olvidado por completo de tus amigos desde la boda». «Verás, simplemente no puedo hacerlo de otra manera por ahora», dijo Romano. «Tengo que ser un modelo de hombre de familia. Solo tengo que interpretar este papel un poco más. Creo que el viejo no va a durar mucho más, un infarto tras otro es un camino seguro hacia el otro mundo». «¿Todavía te engañas con la esperanza de enriquecerte fácilmente?», preguntó el amigo. «No veo nada vergonzoso en eso», respondió Romano. «El viejo no tiene un centavo a su nombre y es poco probable que le sirvan de algo en el más allá. Pero tengo mucha vida por delante». «¿La heredera de todo esto es tu nieta, no?», preguntó el amigo, sorprendido. «¿Y qué?», respondió Romano. «Es un poco blandengue, tampoco quiere dinero, vive como un dios en un nido acogedor y solo gasta en lo estrictamente necesario. No entiendo a las personas que no aprovechan al máximo la vida. Especialmente cuando hay tantas oportunidades disponibles». «No querríamos sus problemas», dijo su amigo, reflexionando por un momento. «Disfrutaríamos la vida al máximo. Por eso no quiero casarme, entonces tienes que gastar en una esposa y en hijos. ¿Para qué necesito esos problemas?». «Estoy de acuerdo», respondió Romano. «No tengo prisa por ponerme un yugo al cuello. Este idiota es suficiente para mí. Los niños no encajan en mis planes en absoluto. Una vez que el viejo se muera, viviré la vida, dejaré este taller de autos y gobernaré mi reino de productos de madera». «Eso sería increíble», dijo su amigo. «Solo no te olvides de mí, avísame si necesitas algo». «No lo dudes», respondió Romano. «Eres el único que se ha mantenido leal a mí hasta el final. Los demás han formado familias y se han distanciado por completo». «Solo hay una cosa que no entiendo», dijo su amigo. «¿Cómo vives con personas que odias y nunca cometes un error?». «Talento, hermano, talento», respondió Romano. «Todos pensamos en ese entonces que te enamoraste de la chica vecina en la caja de arena», dijo su amigo. «Me gustaba, pero era solo una perspectiva infantil», respondió Romano. «A medida que fui creciendo, me di cuenta de que esta chica era el camino hacia mi meta. Hice todo para que fuera solo mía.
Tener un abuelo así y no otros parientes, solo un sueño. Cuando Benita regresó del hospital, su amigo ya se había ido. Notó la mesa, había un plato con queso mal cortado, algo de salchichón y una botella de cognac sin terminar. ¿Tuvimos invitados?, preguntó. Se pasó Luis, respondió Romano, abrazando a su esposa. Me mandó un buen cliente otra vez. Lo siento, solo tuvimos un poco para mantener la conversación. ¿Por qué te disculpas?, se sorprendió Benita. No veo nada de malo en que tomes un trago con tu amigo. Lo principal es conocer tus límites. No me prohíbes ver a Blanca, ¿verdad? También tenemos una copa de vino o abrimos un poco de champán. A veces incluso quiero emborracharme, pero cuando no estás acostumbrado, no te permitirás demasiado de todos modos. Especialmente ahora, beber y olvidar. Guau, ¿qué estás diciendo? Romano comenzó a calmarla. Déjame hacerte un café y puedes contarme cómo está el abuelo. No hay nada que contar, dijo Benita. Está al borde de la vida y la muerte, los doctores no dan predicciones positivas. Esperé varias horas y aún no me dejaron verlo. No te angusties, todo estará bien, continuó Romano tratando de consolar a su esposa. Tendremos bisnietos para él y se olvidará de todas sus enfermedades. Realmente lo espero, respondió su esposa sin un atisbo de entusiasmo. ¿Tienes hambre?, preguntó Romano. No has comido nada en todo el día. Quizás pueda prepararte un sándwich. Tu favorito con mantequilla y paté, ¿eh? Gracias, pero no tengo hambre, respondió Benita. Creo que iré a acostarme. Y sería aún mejor dormir, dijo Romano. En algunas situaciones, el sueño es el mejor sanador. Aquí, toma una pastillita, tómala y ve a descansar. Ahora mismo no soy buena como esposa ni como ama de casa, dijo Benita. Gracias por tu comprensión y paciencia. Como podría ser de otra manera, dijo Romano con una expresión de sorpresa. Somos una familia y debemos apoyarnos mutuamente. Benita entró en el dormitorio, mientras Romano estallaba de ira. Últimamente, se le había vuelto cada vez más difícil desempeñar el papel de un esposo amoroso y cariñoso. Su esposa comenzaba a irritarlo, y el abuelo, que aún estaba vivo, estaba a punto de desbordar su copa de paciencia. Probablemente voy a perder la cabeza antes de que esta familia visite a sus parientes. Estoy harto de esto. Y estos frecuentes dolores de cabeza me están desequilibrando. ¿Dónde está la justicia en este mundo? ¿Se ha quedado dormida o qué? Como de costumbre, por las mañanas, Benita llamaba al hospital para verificar el estado de su abuelo. Salió de la habitación de mal humor, su esposo ya estaba sentado en la cocina, bebiendo café recién hecho. Buenos días, dijo. ¿Lograste dormir algo? Buenos días, respondió Benita, y Romano sintió de inmediato por su tono que no había habido mejora en la condición de su abuelo. Dormí. Gracias. Ni siquiera escuché cuando te fuiste a la cama o cuando te despertaste. No me fui a la cama, dijo Romano. No quería molestarte, así que me quedé dormido en la sala con la televisión encendida. ¿Ya llamaste al hospital? Por supuesto, respondió Benita, pero no me dijeron nada bueno, su condición sigue siendo seriamente inestable y las visitas están prohibidas. No eres tú misma en absoluto, apenas te reconozco, dijo Romano. Donde la palabra, estable, está involucrada, las cosas no pueden ser tan malas. ¿Por qué no te reúnes con Blanca después del trabajo? Podrías relajarte un poco. No tengo cita hoy. Estoy libre, dijo Benita. ¿Y Blanca?, preguntó Romano. No lo sé, respondió. Debería llamarla. Entonces, llámala, casi ordenó Romano. No puedes vivir así. ¿Cuándo fue la última vez que te miraste en el espejo? Siéntate, el café todavía está caliente, y luego llama a Blanca. Primero que nada, necesitas desahogarte. Sé que hay cosas que no puedes decirme.
Y en segundo lugar, compré champán y fruta para ustedes dos. Pueden sentarse, charlar y pasar un buen rato. ¿Cuándo lograste eso?, preguntó, sorprendida. Todavía es temprano, las tiendas deben estar cerradas. Ayer, respondió Romano. Te fuiste a la cama, y yo me aburrí y fui al supermercado. El frigorífico estaba completamente vacío, y compré champán y fruta al mismo tiempo. Gracias por el café, dijo Benita, besando a su esposo. Voy a darme una ducha y luego llamaré a mi amiga. Resultó que Blanca también estaba libre ese día. Vivía un piso más arriba, y últimamente se habían visto muy poco. Benita la había conocido cuando ella y sus padres se mudaron a su edificio. Ambas chicas tenían 15 años en ese momento y resultó que terminaron en la misma clase. Para entonces, Benita ya sabía que una vez había tenido una hermana. Algo le decía que su hermana podría haber sido como Blanca. Se había encariñado tanto con su compañera de clase y vecina que a veces no quería separarse de ella. Después de la escuela, ambas se inscribieron en la universidad, pero su amiga eligió convertirse en maquilladora. Ambas encontraron trabajo en el mismo salón de belleza y su amistad continuó hasta el día de hoy. Blanca siempre apoyaba a su amiga, como una verdadera hermana mayor. Aunque tenían la misma edad, ella pensaba de manera más madura. Benita a menudo recurría a ella en busca de consejos, y la mayoría de las veces eran sensatos y útiles. El único área en la que su amiga no la apoyaba era en su elección de novio. Desde el primer día que se conocieron, pensó que él era, como ella decía, un tipo resbaladizo. Sin embargo, su amiga tomó este desagrado como una broma e incluso se casó con ese caracol. Benita se acercó a la puerta de su amiga y presionó el timbre vacilante. «¡Guau!», exclamó Blanca. «¿Qué te trae por aquí?». «Hola». «Entra». «Pensé que me estabas ignorando. Pareces intentar atender a clientes en días en los que no estoy o estoy completamente abrumada. Nunca vienes de visita, yendo a tu casa, ya sabes cómo es». «Hola». «Lo siento», dijo Benita. «Realmente valoro nuestra amistad. Es solo que se me ha acumulado tanto últimamente que no me siento con ganas de vivir». «Corta eso», dijo Blanca, enojándose. «¿Qué tipo de pensamientos son esos? ¿Te has vuelto completamente loca? ¿Tu novio te ha llevado a este estado?». «De ninguna manera». Benita se sorprendió por la suposición de su amiga. Si no fuera por su apoyo, no sé qué me habría pasado. «Tengo curiosidad, ¿en qué consiste ese apoyo?», preguntó su amiga. «En todo», respondió Benita. «Dejé de dormir por las noches y él corrió inmediatamente al médico, quien me recetó pastillas para dormir. Me funcionaron, a veces duermo como un bebé». «¿Eres consciente de que tienes que tener cuidado con esos medicamentos?». «Especialmente para no pasarte», advirtió su amiga. «Lo sé», dijo Benita. «Solo las tomo en casos extremos». «¿Y esos casos extremos no suceden 3 veces al día?», indagó su amiga. «De ninguna manera», respondió Benita. «Vine a ti en busca de apoyo y para relajarme un poco, ¿y tú? ¿Sigues molestando a mi esposo?». «Simplemente no puedo aceptar el hecho de que te casaste con ese caracol», dijo su amiga. «Las personas como él no se casan por amor, es un cálculo flagrante». «¿Cómo no puedes ver eso?». «Al diablo con ese sinvergüenza». «Pero dime, ¿cómo está el abuelo?». «Escuché de un vecino que tuvo un segundo infarto». «Sí», lloró Benita. «Está en estado crítico ahora mismo. Ni siquiera me dejan verlo. He suplicado tanto. Les dije que solo me sentaría en silencio y le sostendría la mano. Aún así, no». «No estés triste», dijo Blanca. «Tengo una clienta que trabaja como médica jefe en esa clínica. Hablaré con ella, creo que lo permitirá. Y le daré un descuento en agradecimiento». «Gracias», una chispa de esperanza se encendió en los ojos de Benita. «Necesito esas visitas como el aire». «Lo entiendo, por eso ofrecí mi ayuda», dijo Blanca.
¿Vas a mantenerme en suspenso mucho tiempo? ¿Qué quieres decir? Benita no entendió la pregunta de su amiga. De la manera más directa, respondió Blanca. ¿Por qué traías champán y fruta en una bolsa transparente? ¿Para que yo pudiera admirarlo? Oh no, lo siento, se defendió Benita. Estaba tan feliz que me olvidé por completo de que tenía una bolsa en la mano. Aunque dicen que el champán por la mañana es solo para aristócratas y degenerados, dijo Blanca, sacando copas del armario, me uniría gustosamente a sus filas. Si tan solo pudiera sacarte esa ingenuidad infantil. Oh, vamos. Ya viértelo. Benita pasó casi todo el día en casa de su amiga y regresó a casa solo por la noche. Su esposo parecía no haber salido de la cocina, pero esta vez estaba bebiendo café. Perdí la noción del tiempo en casa de Blanca, dijo Benita, sintiéndose culpable. Y ni siquiera lo noté, respondió Romano. Llegué a casa unos 10 minutos antes que tú. ¿Te divertiste? Mucho, respondió Benita. ¿Puedes imaginarlo? Me prometió arreglar para que viera al abuelo. Tiene una clienta que trabaja en esa clínica. Eso es genial, dijo Romano. ¿Quizás dejes de torturarte? Entiendo que en tiempos difíciles quieras estar cerca de un ser querido, pero eso no cambiará nada. Cambiará. Me sentiré mucho mejor, dijo Benita. Y tal vez él también. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres doctor? ¿Por qué te estás alterando tanto? Romano nunca había visto tal agresividad en su esposa. Ni siquiera lo sé, respondió Benita. Simplemente me importa mucho. Lo siento, me voy a la cama, este champán realmente me está afectando. Supongo que te las arreglarás sin una pastilla esta noche, preguntó Romano, de repente llevándose la mano a la cabeza. Malditos dolores de cabeza. Me dijeron que me tomara las cosas con calma. Quizás debería darte una pastilla. Benita se asustó. Esto te ha pasado más de una vez. Vamos a ver a un médico. No hace falta, ya pasó, dijo Romano. Ve a descansar. Benita se fue a la habitación y él sacó el cognac sin terminar de la nevera y tomó unos tragos directamente de la botella. La mejor pastilla, se dijo a sí mismo. Pero debido a esta vida ejemplar, me privan de una receta para ello. Dios, ¿cuándo nos dejará en paz este viejo? Ya me zumban los oídos con, abuelo esto, abuelo aquello, punto. Era desconocido a qué dioses estaba dirigiendo sus frustraciones, pero ellos lo escucharon. Después de un rato, Benita salió de la habitación, con lágrimas corriendo por su rostro. Recibí una llamada, dijeron. No puedo creerlo. No entendió de inmediato su discurso incoherente. ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras?, preguntó, abrazando a su esposa. ¿Hay algo mal con el abuelo? Sí, él ya no está con nosotros, sollozó Benita. Eso es lo que me dijeron por teléfono. No puedo creerlo. No puede ser verdad. Abuelo, ¿cómo pudo suceder esto? Lo siento mucho, dijo Romano, apenas suprimiendo sus emociones de alegría. Te serviré un poco de valeriana. Necesitamos mantenernos fuertes. No le gustaría que su única nieta lo llorara así. Lo sé. Benita bebió el vaso de medicina que él le entregó con manos temblorosas. En los días siguientes, no entendía lo que estaba haciendo, actuaba puramente por instinto. El funeral parecía pasar a través de ella como un fantasma. Aún no podía creer que el abuelo ya no estaba a su lado. En ese estado, no respondía a nadie, sentada junto a la ventana por la noche y simplemente llorando. Su amiga hizo varios intentos para apoyarla, pero su esposo insistió en que su esposa no tenía tiempo para nadie más. Blanca se fue sin lograr avanzar, no podía empezar una pelea con él. Romano consideraba beneficioso el estado de su esposa, entendía que ya había superado el obstáculo más desafiante en su camino hacia su objetivo. Deshacerse de su esposa ingenua le parecía mucho más fácil que lidiar con su abuelo demasiado resistente.
Dado que ella confiaba en él completamente, comenzó a darle dosis dobles y luego triples de pastillas para dormir bajo el pretexto de que el médico lo recomendaba. En ese estado, ella ni siquiera se cuestionaba si era seguro tomar esas pastillas en tal cantidad. Sin embargo, Blanca no se dio por vencida en su intento de ayudar a su amiga, pero su esposo simplemente desestimó sus ofertas. Un día, miró a través de la puerta entreabierta y vio a su amiga moviéndose por el apartamento. Parecía más un zombi que una persona viva. ¿Qué le has hecho, sinvergüenza?, trató de empujar la puerta. Benita acaba de despertarse, respondió Romano. Tú no lucirías mucho mejor después de una tragedia así. Pero definitivamente no como una muerta viviente, dijo, llamando a su amiga. Benita, ¿estás bien? Sal. Necesito hablar contigo. Era como si su amiga no la oyera. Caminaba de un lado a otro, como si nada estuviera sucediendo a su alrededor. ¿Por qué no la dejas ir a trabajar?, preguntó Blanca. Necesita distraerse de sus pensamientos tristes. Déjame entrar, quiero hablar con ella. E hizo otro intento por entrar al apartamento. No necesita tus charlas, dijo Romano ásperamente, empujándola. Además, no oirá nada nuevo aparte de que tú me calumnias. Sal educadamente, o quizás tenga que ir en contra de mi principio de no levantar la mano a una mujer. Blanca no tuvo más opción que irse de nuevo. A partir de ese momento, comenzó a observar más de cerca al esposo de su amiga. Todo sobre su comportamiento le parecía sospechoso. Estaba convencida de que la rica heredera no le servía de nada como esposa, pero no podía presentar acusaciones a las autoridades, eran solo sospechas y no tenía pruebas directas de su culpabilidad. Ni una semana ni dos pasaron, y su amiga aún no había regresado a trabajar. Blanca perdió por completo su rastro. A veces, al pasar, podía ver al menos su silueta en la ventana, pero ahora no había señales de su existencia en absoluto. Esa mañana, Romano se fue a trabajar. Antes de salir, le dio a su esposa una dosis elevada de pastillas para dormir. Su plan era irse y regresar en un momento en el que ella no necesitara ayuda en absoluto. El sinvergüenza, con pensamientos sobre su inminente riqueza, se metió en su coche y se fue. Mientras tanto, Blanca bajó inmediatamente, sabía con certeza que su amiga estaba en casa y tocó el timbre varias veces. Por supuesto, nadie le abrió la puerta. Luego comenzó a golpear fuertemente y a llamar a su amiga, pero de nuevo no hubo respuesta. El silencio ominoso estaba destrozando sus nervios. Reuniendo su valor, llamó a la policía. Tuvo que inventar una historia sobre cómo su amiga la había llamado y le había pedido que fuera a verla. Supuestamente se quejaba de no sentirse bien, y después de la reciente pérdida, eso no era sorprendente. Pero cuando bajó a verla, aún no hubo respuesta a su llamada ni a sus golpes. Blanca también le dijo a la policía que el esposo de su amiga estaba de viaje de negocios y que no había nadie más que ayudara a la pobre joven. Después de escuchar su historia, la policía rápidamente comenzó a romper la puerta. Afortunadamente, estaba cerrada con solo un cerrojo y se dio bastante rápido. Blanca fue la primera en entrar al apartamento. Vio a su amiga tendida inconsciente y corrió a su lado. Benita no respondía. Se inclinó y se dio cuenta de que su respiración era casi inexistente. ¿Qué te dije?, gritó. Llama a una ambulancia. ¿Por qué todos están ahí parados como estatuas? Uno de los oficiales llamó a una ambulancia, advirtiendo que la situación era muy grave. Los paramédicos llegaron a tiempo. Benita fue hospitalizada de urgencia. Blanca fue a la clínica con ella. En la ambulancia, ya habían comenzado a administrar una fuerte gota de suero, el vehículo aceleró a toda velocidad por la carretera. En la clínica, Blanca no podía encontrar su lugar, ya había desgastado un camino en el corredor. Su amiga había sido llevada más de una hora atrás, y aún así, nadie del personal había salido a decirle qué estaba pasando. De repente, se abrió una puerta y salió un médico joven. Blanca se apresuró hacia él de inmediato.
Doctor, por favor, dígame cómo está, suplicó. Ustedes la trajeron justo a tiempo, dijo el médico. Había una dosis masiva de pastillas para dormir en su sistema. Aún está inconsciente, pero el peligro ha pasado. Creo que necesitará quedarse en la clínica un par de semanas. Una vez que la den de alta, alguien tendrá que vigilarla para evitar que algo así vuelva a suceder. Una persona nunca debe dar por sentada su vida, pase lo que pase. Blanca se sintió un poco más tranquila. No podía esperar para compartir sus sospechas con el doctor. Estaba convencida de que el esposo de su amiga tenía algo que ver con esto. ¿Qué tipo de esposo normal dejaría a su esposa en un estado tan desesperado y se iría a trabajar tranquilamente? Pero tuvo que quedarse en silencio porque había mentido sobre el estando de viaje de negocios y no sabía cómo resultarían sus declaraciones contradictorias más adelante. Romano se quedó sorprendido cuando regresó a casa del trabajo esa noche y encontró una escena que no esperaba. La puerta de su apartamento estaba rota y entreabierta. Entró con cautela y miró a su alrededor. En la cocina, vio a esa maldita Blanca, siempre metiendo su nariz donde no le pertenecía, sentada en su lugar favorito. ¿Qué demonios haces aquí?, preguntó, groseramente y con indignación. ¿Qué demonios le pasó a nuestra cerradura? ¿Dónde está mi esposa? Se te cayó la actuación de pobre marido en duelo, replicó la amiga de su esposa. Benita está en el hospital y afortunadamente está bien. ¿No lo esperabas? ¿Pensaste que encontrarías un cadáver fresco cuando volvieras? Sorpresa. ¿Quién te dio el derecho de romper la puerta?, dijo Romano, tragando con nerviosismo. Vigilancia humana, respondió Blanca y de repente decidió decirle lo mismo que le había contado a la policía. Antes de que perdiera el conocimiento, logró marcar mi número y pedir ayuda. Debiste llamarme, dijo Romano. Hubiera venido rápido. No sabía que se iba a sentir mal. ¿Pero cómo pudiste dejarla sola en ese estado?, preguntó Blanca. ¿Por qué tenía acceso a pastillas para dormir? ¿O las le diste tú mismo, pensando que te ayudarían a vivir una vida rica sin que ella se interpusiera? Te has vuelto completamente loca, histérica, gritó Romano. Sal de mi apartamento. Mantente fuera de la vida personal de los demás. Deberías concentrarte en la tuya. Vete. No me grites, dijo Blanca con calma mientras se levantaba de la silla. También habrá justicia para ti. Puede que no sea justicia terrenal, pero llegará. Marca mis palabras. Quizás incluso tengas algo que ver con el abuelo. Sal de aquí, gritó Romano nuevamente y literalmente empujó a Blanca fuera de la puerta. Maldita familia, se dijo a sí mismo. Uno logró fallecer, y ahora este problema. Que todos sean malditos. Romano no podía esperar a que su esposa fuera dada de alta de la UCI. Tan pronto como se enteró, fue directo al hospital. No le importaba la condición de su esposa, pero tenía que actuar como un esposo amoroso y cariñoso. Benita yacía sola en la habitación. Después de todos los procedimientos que había pasado, se sentía muy débil y dormía casi todo el tiempo. Cuando su esposo entró en la habitación, ella se sobresaltó de sorpresa. «Hola. ¿Cómo estás?», preguntó. «Hola», respondió Benita. «Me siento terriblemente débil». «¿Qué te pasa?», dijo Romano. «¿Confundiste tus pastillas para dormir con vitaminas?». «Tú has sido quien ha estado monitoreando mi medicación últimamente», respondió Benita. «Tomé exactamente lo que me diste». ¿Quieres deshacerte de mí? Romano, estoy segura de que querías envenenarme. Las pastillas solían ayudarme, pero últimamente. ¿Qué últimamente?, la interrumpió Romano. ¿Pensaste que me casé contigo por un gran amor? Estás equivocada. Me casé contigo solo porque tenías un abuelo adinerado. De otro modo, ¿por qué necesitaría a alguien tan blandengue? La vida debería ser placentera, pero estás ahorrando en todo como si fueras una anciana. Estoy harto. Gracias a Dios el abuelo se murió.
Estaba controlando constantemente todos los gastos. ¿Cómo puedes decir eso? Benita estaba en shock. El abuelo nos amaba y nunca nos negó nada. Y los odiaba a los dos, gritó Romano. Y cuando no podía deshacerme de ustedes, los odiaba aún más. Romano, simplemente no te reconozco, dijo Benita, confundida, lista para estallar en lágrimas. Eras tan bueno y... Eras, la interrumpió nuevamente. Para conseguirlo todo, tenía que esforzarme y ser amable. Pero tu abuelo solo se amaba a sí mismo. Sabía que ganaba migajas en mi taller de autos, pero nunca me invitó a trabajar en su empresa. En realidad planeó comprarte un taller de reparación de autos una vez que las cosas mejoraran para ti, dijo Benita. Ahora puedo comprar todo por mí mismo, le dijo Romano, sonriendo con satisfacción. No te atrevas a decir nada sobre tus sospechas respecto a mí, o me aseguraré de que desaparezcas. No me interesa que vivas, así que piensa por ti misma, ¿vale la pena enojarme? De repente, Romano se llevó la mano a la cabeza y se sentó en una silla. Maldijo en voz alta, diciendo que estaba harto del dolor, luego se levantó y salió de la habitación, casi derribando a una enfermera que en ese momento estaba limpiando el suelo. Ella se hizo a un lado asustada. Inadvertidamente, se convirtió en testigo de la conversación entre la paciente y su esposo. Sintiéndose compasiva por la pobre chica, decidió entrar y hablar con ella. Buenas tardes, dijo la enfermera. ¿Puedo limpiar el suelo ahora? Sí, por supuesto, respondió Benita, secándose las lágrimas con un pañuelo. Lo siento, pero escuché un poco su conversación, dijo la enfermera. ¿Es él tu esposo? Desafortunadamente, sí, respondió Benita. ¿Por qué está tan enojado?, preguntó la enfermera. Porque mi abuelo y yo interferimos en su forma de vivir, respondió Benita. Se aprovechó del hecho de que yo estaba mal después del funeral de mi único familiar y casi me envía al otro mundo. Los doctores me dijeron que si no fuera por mi vecino, habría desaparecido hace mucho tiempo. Entonces denúncialo a la policía, aconsejó la enfermera. No puedo, dijo Benita. Le tengo miedo. Resultó ser una persona terrible. Ocultó también su verdadera naturaleza. Solo me amenazó con que no duraría un mes y que haría todo lo posible para que eso sucediera. Pobrecita, dijo la enfermera, compasiva. Al menos díselo a tus familiares, tal vez puedan protegerte. No tengo a nadie más que a mi abuelo, y él me dejó hace poco, arrojada a la merced de esta bestia. No sé cómo permanecer en el hospital más tiempo. ¿Puedes ayudarme con eso? El Todopoderoso no te abandonará, dijo la enfermera, terminando de limpiar el suelo. Solo cree, querida. Pero por favor, no le digas a nadie sobre esto, suplicó Benita. La enfermera simplemente movió la mano y salió de la habitación. Benita comprendió que guardaría silencio. De repente, la puerta se abrió de nuevo, y se le nubló la vista de miedo, pensó que podría ser su pesadilla de esposo regresando. Pero era Blanca acercándose a su cama, sosteniendo un gran oso de peluche. Hola, dijo. Escuché que te trasladaron de la UCI, y tan pronto como pude, corrí a verte. ¿Cómo estás? Como ves, respondió Benita. Estoy tan feliz de verte. ¡Qué gran oso de peluche! Gracias. Aquí tienes. Ahora no te aburrirás, dijo Blanca. Puedes usarlo como almohada. También te traje un poco de fruta. Recupérate pronto, amiga. Me dijeron que mi vecino me salvó, dijo Benita. ¿Sabes quién podría haber sido? No he estado cerca de nadie. Está justo frente a ti, respondió Blanca modestamente. Lo siento por volver a mencionarlo, pero estoy segura de que tu esposo tiene la culpa. Tienes razón, admitió Benita, sintiéndose culpable. Quería deshacerse de mí y convertirse en el único heredero de todo lo que mi abuelo ganó con tanto esfuerzo. ¡Qué sinvergüenza!, escupió Blanca, comenzando a juguetear nerviosamente con sus dedos. Quería denunciarlo,
pero no tengo pruebas. ¿Y quién escucharía a la esposa de una supuesta víctima de suicidio?, dijo Benita, triste. Exactamente, confirmó Blanca. Ese tipo de sinvergüenza siempre logra salirse con la suya. Pero, ¿por qué estás tan segura de su culpabilidad? Él me lo dijo, respondió Benita. ¿Tuvo el descaro de aparecer aquí? Blanca se sorprendió. ¿Después de todo? Estoy en shock, por decirlo de manera suave. ¿Cómo puede la Tierra soportar a tales personas? Parece que incluso allá arriba, Benita señaló hacia arriba, no necesitan personas así. Después de que te den de alta, puedes quedarte conmigo, dijo Blanca. Intentaremos encontrar una manera de sacarte de sus garras. Gracias, dijo Benita. Temo que él tampoco te dejará en paz. No quiero causarte ningún problema. ¿Estás cansada de vivir?, preguntó Blanca. No, respondió Benita, pero tampoco puedo ponerte en peligro. No te rindas, dijo su amiga. Pensaremos en algo. Quizás deberíamos pedirle al doctor que evite que te visite. No deberíamos provocarlo más, solicitó Benita. Nada me amenaza aquí, solo dirá cosas desagradables, y eso será todo. Está bien, tengo que irme, tengo una clienta hoy, dijo Blanca y se despidió de su amiga. Romano, de hecho, había comenzado a visitar a su esposa todos los días y susurrarle todo tipo de cosas desagradables al oído. Sus amenazas se convirtieron en una obsesión por deshacerse de ella lo antes posible. Pero, curiosamente, casi cada visita a su esposa terminaba con terribles dolores de cabeza. Después de que él se iba, Benita lloraba durante mucho tiempo. La enfermera observadora no podía sacar de su mente la historia de esta pobre chica. Pensaba y pensaba en cómo podría ayudarla, pero no se le ocurría nada. Durante su próxima visita a su esposa, el dolor de cabeza de Romano se volvió tan insoportable que le retorció la cara. Esto solo lo hizo más enojado, culpando a su esposa y a su difunto abuelo por todos sus problemas. Los maldijo en voz alta, pero el dolor de cabeza era tan excruciante que salió de la habitación y comenzó a llamar a alguien del personal para que lo ayudara. En ese mismo momento, en la habitación vecina, la enfermera empática estaba desinfectando después de la muerte de un paciente. El paciente había estado sufriendo de cáncer y simplemente pasaba sus últimos días en el hospital. Los médicos solo ayudaban a aliviar su sufrimiento insoportable. En la mesa de noche yacía un paquete abierto de pastillas fuertes. La situación le sugirió cómo podría ayudar a la desafortunada chica. Sabía que se trataba de un potente analgésico y ya no le servía a nadie. Agarró el paquete, miró a su alrededor furtivamente y asomó la cabeza fuera de la habitación. «Joven», le dijo a Romano, «¿puedo ayudarte en algo?» «Tengo terribles dolores de cabeza», respondió Romano, haciendo una mueca. «No te quedes ahí parado. Dame algo. Voy a volverme loco, lo juro». «Aquí, toma esta pastilla», dijo la enfermera. «Se las doy a todos los pacientes con dolor severo. Los médicos las recetan. Algunos se niegan a tomarlas, así que he guardado algunas. Hay un enfriador con agua allá, puedes ir y beberla ahora mismo. Solo asegúrate de sentarte en el sofá. No debes hacer movimientos bruscos después de tomar la medicación. Vamos a hacerlo ya». Romano casi le arrancó la pastilla de la mano y se dirigió al enfriador. La pastilla funcionó muy rápido. Romano se sintió elevado y para no arruinar su nuevo estado de ánimo, decidió irse a casa. «Aquí tienen unas pastillas geniales», le dijo a la enfermera al salir. «Solo no le cuentes a nadie sobre esto», pidió la enfermera. «Te ayudé por amabilidad y ahora estoy preocupada, no quiero perder mi trabajo». «No te preocupes», dijo Romano, despidiéndose de ella con la mano. «¿Soy lo suficientemente loco como para delatar a mi salvadora?» «Espera», le llamó la enfermera. «Si necesitas más, puedo traerte algunas».
Romano aceptó con gusto porque había estado sufriendo de dolores de cabeza durante mucho tiempo y no había podido encontrar una medicación adecuada para aliviar su situación. Desde ese momento, comenzó a visitar la clínica no solo para ver a su esposa y atormentarla, sino principalmente para conseguir sus pastillas mágicas. La enfermera le proporcionó todas las pastillas restantes durante la semana. «Dame más», pidió nuevamente Romano a la enfermera. «Desafortunadamente, se han acabado las pastillas», dijo ella. «Te he dado todo lo que tenía». «Pero necesito más», insistió Romano. «No puedo funcionar sin ellas, ¿entiendes? Quizás pueda comprarlas en alguna parte». «¿Cómo se llaman?» «Esos tipos de medicamentos no están disponibles para la venta», respondió la enfermera. «Solo se entregan con receta y en cantidades estrictamente limitadas. Puedes intentar comprar otras». «No quiero otras. Quiero esas». Romano se quejó como un niño pequeño. «No puedo conseguirlas para ti, pero sé dónde están almacenadas», dijo la enfermera en un susurro conspirador. «Tenemos un almacén lleno de medicamentos similares. Si tomas un par de paquetes de allí, dudo que alguien lo note». «Genial», exclamó Romano. «Muéstrame este lugar». «No te apresures», dijo la enfermera, deteniéndolo. «Tendrás que venir más cerca de la noche. Para ese momento, apenas habrá alguien caminando por el departamento. Te conseguiré un paquete vacío para que puedas llevar los mismos». «Definitivamente vendré», balbuceó Romano y se apresuró hacia la salida. «Solo lleva un cuchillo o un destornillador contigo», dijo la enfermera. «La cerradura es primitiva, no tendrás que pasar mucho tiempo en eso». Mientras Romano estaba preocupado por cuidar de su salud, Benita pudo relajarse tranquilamente. Durante este tiempo, comenzó a recuperarse más rápido. Su amiga la visitaba a menudo, y podían hablar durante horas sobre nada en particular. Blanca compartía historias sobre lo que había sucedido en el trabajo durante la ausencia de Benita, contando varios incidentes divertidos con los clientes. Las chicas disfrutaban de café y caramelos mientras veían series juntas. «Me siento como si el mundo se hubiera puesto patas arriba», dijo Blanca una vez. Un hombre entró en nuestro salón. Parecía tener 50 años, pero estaba claro que se cuidaba y se mantenía en forma. Se inscribió para una manicura y pedicura, lo cual era bastante normal, pero cuando pidió que le pintaran las uñas de negro, todas nos quedamos impactadas. Luego resultó que también estaba reservado conmigo. No lo podía creer. Tuve que cubrir todos los defectos de mi cara con maquillaje y dar forma a mis cejas. «Qué horrible», rió Benita. «Me pregunto a dónde pensaba ir así». «Nos dio demasiada vergüenza preguntarle», dijo Blanca. «Solo nos persignamos cuando se fue». Benita estaba muy agradecida con su amiga por todo. Se dio cuenta de que si no fuera por Blanca, estaría tumbada junto a su abuelo. Se sentía muy cómoda con ella, y después de tal visita, se sentía energizada para el resto del día. Durante un tiempo, olvidó que tenía un esposo que podría arruinar incluso el mejor estado de ánimo en cualquier momento. De buen ánimo, se durmió más temprano de lo habitual. Ya estaba empezando a oscurecer cuando Romano regresó al hospital. La enfermera lo esperaba con ansias. Le hizo gestos para que guardara silencio y se acercara. «¿Estás listo?», preguntó, y él asintió afirmativamente. Ella lo llevó a la misma habitación donde se suponía que estaban almacenados los medicamentos recetados. Romano miró alrededor y sacó un cuchillo de bolsillo de su chaqueta. «Tú te las arreglas solo a partir de aquí», dijo la enfermera y desapareció rápidamente detrás de la esquina. Sabía que le llevaría un poco de tiempo trabajar en la cerradura. Tenía tiempo suficiente para advertir a quien necesitara saber sobre el crimen inminente. La enfermera de turno le había pedido que vigilara el puesto por un tiempo, lo cual le vino bien. Marcó el número de la sala de guardia y, pretendiendo ser una paciente, les dijo por teléfono que había visto a un hombre jugueteando con un cuchillo en la cerradura y explicó que la oficina estaba ubicada cerca del ascensor.
Romano tuvo que esforzarse un poco para abrir la cerradura. No debería tardar demasiado. Claro, seguro, imitó a la enfermera. Finalmente, llegó el momento tan esperado, cerró la puerta detrás de él y sacó una linterna. Necesitaba más tiempo para encontrar la medicación necesaria. Cuando la encontró, primero tomó 2 paquetes. Luego, la avaricia humana superó su razón, y se metió 3 más en el bolsillo. De repente, la puerta se abrió, y una luz brillante inundó la habitación. 2 hombres con uniformes de seguridad estaban en el umbral. ¿Interrumpimos algo?, preguntó uno de ellos. Por favor, explícame qué estás haciendo aquí. ¿Por qué lo estás halagando?, dijo el segundo. La policía vendrá, y que se encarguen de él. El interrogatorio no es parte de nuestras funciones. Romano intentó escapar de inmediato, pero un fuerte empujón en el pecho y la vista de un taser lo llevaron rápidamente a la realidad. Se sentó en el suelo con las manos atadas hasta que llegó la policía. Intentó sacar los objetos robados de su bolsillo, pero los guardias lo intimidaron y permaneció sentado sin moverse. Por la mañana, todo el hospital estaba comentando sobre el incidente de la noche anterior. Después de las rondas matutinas, una joven enfermera entró en la habitación de Benita y le trajo la última medicación. «¿Puedes creerlo?», dijo. «El tipo que vino a verte intentó robar la oficina con los medicamentos recetados. Afortunadamente, lo atraparon». Un paciente preocupado llamó y advirtió sobre el crimen inminente. Los guardias llegaron justo a tiempo y el ladrón fue llevado por la policía. ¿Estás bromeando? Benita estaba en shock. Se ha vuelto completamente loco. Dios, ¿qué le faltaba en la vida? ¿Por qué necesitaría una oficina llena de medicamentos? Solo tengo respuesta a una de tus preguntas, dijo la enfermera, dirigiéndose a la salida. No estoy bromeando. Benita no podía comprender cómo su esposo podía caer tan bajo. Tenían suficiente dinero en casa para comprar los medicamentos necesarios. ¿Por qué recurrir al robo? Después de pensar por un momento, se calmó. El hecho de que lo arrestaran llegó justo a tiempo, la estaban dando de alta, y no sabía qué hacer, pero ahora podía volver a casa en paz. Todo lo que tenía que hacer era llamar a Blanca para que la recogiera. Estaba a punto de rendirme y aceptar no tener una vida tranquila, dijo Benita en voz alta, exhalando con alivio. Es una pena que no sepa a quién agradecer. Probablemente al destino. ¿Qué boomerang ha vuelto a mí? La llamaron a la recepción y le pidieron toda la información necesaria para su papeleo de alta. En su habitación, llamó a su amiga y le dijo que estaba lista. Aproximadamente 20 minutos después, llegó Blanca. Está bien, ahora vamos a mi casa, dijo Blanca. Y eso no está en discusión. Quiero ir a casa, protestó Benita. ¿Has perdido la memoria o algo así? Su amiga estaba asombrada. ¿O eres masoquista? Ninguna de las dos cosas, respondió Benita. Romano no está en casa. Y parece que no estará por un tiempo. ¿Cómo lo sabes?, preguntó su amiga, igual de sorprendida. Si no lo supiera, no diría nada, dijo Benita, transmitiendo exactamente lo que había escuchado de la enfermera no hacía mucho. Realmente hay un Dios en este mundo, se alegró Blanca. Me pregunto cuánto durará. Espero que sea para siempre, respondió Benita. En casa, se sentía tanto bien como muy triste. Lo que más extrañaba a Benita era la presencia de su abuelo, todo en el apartamento le recordaba a él. Blanca notó de inmediato el estado pesimista de su amiga. ¿Quieres que me quede contigo?, preguntó. No me gusta nada tu estado. No, gracias, dijo Benita. Quiero estar sola. Tengo mucho en qué pensar. ¿Puedes preguntarle a la jefa si puedo volver a trabajar mañana? Me da vergüenza llamarla, me fui sin decir nada. Entonces iré a casa y la llamaré desde allí, dijo Blanca. Si necesitas algo, ven. Descansa y no te preocupes, dijo Benita, estaré bien.
Iré a recoger los papeles de alta por la mañana y vendré a trabajar. Las amigas se despidieron cálidamente y Benita se quedó sola con sus pensamientos. Después de un tiempo, su esposo enfrentó juicio. Ella se ofreció a testificar en su contra. Cuando el juez le hizo preguntas, habló la verdad sin un rastro de arrepentimiento. Al regresar a su asiento en la sala del tribunal, atrapó la mirada odiosa de su esposo, pero ya no le importaba. Una persona que no amaba a nadie más que a sí misma no le despertaba ni un atisbo de simpatía. Romano fue acusado de uso, posesión y distribución de drogas. Se le impuso una considerable cantidad de tiempo en un centro correccional. Era justo el tiempo que necesitaba para pensar en lo que había hecho mal en esta vida. Después del juicio, Benita pasó por la casa de su amiga con una botella de champán. Ese día, simplemente necesitaba, como se dice, ahogar sus penas. Más tarde, se enteró de que Romano había terminado en la unidad médica con el mismo dolor de cabeza. Le recetaron algunos medicamentos que debía tomar según un régimen específico. Las pastillas tenían un efecto cumulativo y se suponía que comenzarían a funcionar después de unos días. Pero su esposo siempre había sido impaciente con la espera, se tomó casi todo el paquete de una vez y no pudieron reanimarlo. Benita no tomó su cuerpo y ni siquiera preguntó dónde fue enterrado. El día que recogió sus papeles de alta, una enfermera familiar se acercó a ella y pronunció una frase misteriosa. No cabes una fosa para alguien más, te caerás en ella tú misma. Solo entonces Benita comprendió el significado de esas palabras y quién había sido el paciente anónimo. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.